Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Contigo Juan Atsuara de la plataforma Recetas de Marketing y vamos a pasar a resolver un nuevo ejercicio, concretamente el que denominaríamos ejercicio número 19, referente a lo que son las tablas de datos. Repasemos qué son las tablas de datos. Las tablas de datos son Excel, es decir, hojas de Excel, donde nosotros lo que vamos a ver es, bueno, vamos a ver el resultado de una situación concreta, pero al mismo tiempo podemos ver si una o dos variables cambian, cuál es el resultado y cómo cambia. Y esto es la forma difícil de explicar una cosa muy sencilla. Concretamente, fíjate que en este ejercicio tenemos dos partes. El primero es una nómina, el segundo es una cuenta de resultados de una empresa. Pues vamos a Excel y vamos a ver cómo resolveríamos este caso. Bueno, pues entonces voy a eliminar de momento lo que estoy haciendo. Perfecto, quitamos esto de aquí, aunque ya te digo que lo tienes resuelto. Bueno, y aquí tendríamos lo siguiente. Vamos a ver, aquí tenemos una nómina. Una nómina en el cual me están diciendo, vamos a ver, estos son los datos del salario de una persona. Tenemos sueldos y salarios, concretamente tenemos 1.120 euros. Complemento de destino, estamos hablando de concretamente el 6%, que es de esos 1.120, que son 67 conventos. Complemento de productividad, estamos hablando de qué? Estamos hablando de un 9% y ese 9% es el que tenemos como complemento de productividad, que lo que hace es que, bueno, nos hace que aquí concretamente veis Excel lo que hace es que va a coger el sueldo y lo va a multiplicar por el 9% y nos saca un resultado. Y luego tenemos lo que es una paga extra, ¿vale? Que aquí la paga extra dice la mitad del sueldo base más complementos. Entonces diríamos, bueno, la paga extra es la mitad del sueldo base más complementos. Bueno, pues vamos a ver cómo lo he planteado yo. Lo he planteado de la siguiente forma. Vamos a ver, esto se podría plantear de muchas formas y evidentemente no es una clase de temas laborales. Pero bueno, vamos a suponer que, ¿qué es lo que hacemos? En paga extra vamos a autosuma y le decimos, súmame todo. Esa persona cobraría 1.288 euros. Como nos dicen que la paga extra es la mitad, pues la tendríamos en 644 euros y vamos a intentar hacerlo un poquito más realista, aunque no lo ponga ahí, y lo que vamos a hacer es, utilizando los paréntesis, que siempre son interesantes utilizarlos, vamos a imaginar que esa paga extra, pues la dividimos por 12 para que digamos que la prorrata de esa paga extra pues sea 53,67. Esto es un supuesto, no, con los datos que tengo aquí no podemos hacer más, pero bueno, sí que tenemos claro que al final el total de vengado es la suma de todos los emolumentos anteriores y entonces diríamos, bueno, pues tenemos que el total de vengado son 1.341,67. Perfecto. ¿El IRPF cuánto es? Bueno, pues el IRPF nos dicen que es el 10%. Lo coloco aquí, ¿veis? Aquí lo he colocado todos los datos porque, bueno, en Excel sabéis que si utilizamos F4 y los colocamos aquí a un ladito, cualquier variación que hagamos aquí tendrá su reflejo en esa nómina que estaríamos viendo. Si la retención fuese un 10%, ¿cuánto sería la retención de IRPF? Concretamente 134,17 y eso nos daría un total líquido de 1.207,50. A partir de aquí, ¿qué nos piden? Bueno, pues lo que nos piden es que analicemos cómo varía lo que es el líquido, por ejemplo, en función de lo que es el porcentaje de retención. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que coger, lo tengo aquí preparado, y digo 1.207,50, que es el total líquido. Quiero que me digas si la retención fuese del 3, del 6, del 9 o del 12, ¿cómo variaría? Y para eso es para lo que utilizamos la que son las tablas. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues sombreamos lo que es el importe a calcular y los porcentajes. Nos vamos a datos. Dentro de datos tenemos concretamente, dentro de lo que es análisis de hipótesis, tenemos las tablas de datos.
y le decimos, ¿qué factor es el que está marcando o el que va a variar? Está en columna, porque está en forma vertical. ¿Y qué porcentaje es? Es el complemento de productividad. Pues si le doy a aceptar, me dice, bueno, pues si fuera un 3%, cobraría 1.144. Si fuera el 6%, 1.176. Como es el 9, cobra 1.207. Y como es el 12%, cobra 1.239. Aunque veis que esto no varía, simplemente es que sobre esta base de aquí nos está dando todas las posibilidades en función de ese porcentaje. ¿De qué depende ese porcentaje? Pues si tienes un contrato temporal, aunque ahora ya hay pocos, serías el 2%, y si tienes un contrato indefinido, hay unas tablas de Hacienda y en función del número de hijos, el año de nacimiento, los ingresos y si tienes algún antecedente o algún tipo de discapacidad, pues es un porcentaje legal para que al final cuando vayas a hacer la renta, pues todo salga prácticamente similar. Pero la opción tabla de datos también nos permite hacer análisis con dos variables, que es lo que tenemos aquí. ¿Veis? En el segundo caso nos dice, vale, eso está bien, sí, muy bien, yo ya sé. Bueno, aquí la verdad es que no tendrías escapatoria, porque con el porcentaje, eso es un porcentaje legal, por lo tanto no tienes escapatoria. Pero podemos decir, bueno, nos dicen variando el tipo de retención por IRPF del 8 al 12, ¿veis? Estamos variando el tipo de retención del 8 al 12 de 1 en 1, en intervalos del 1%, y el sueldo base entre 1.100 y 1.200, ¿cuánto sería lo que es el líquido que tiene esa persona que cobrar? Pues para eso diríamos, muy bien, pues vamos a ponernos y vamos a decir qué factores son los que interactúan. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a sombrearlo todo, me voy a ir a datos y dentro de datos me voy a análisis de hipótesis, tablas de datos y voy a decir, bueno, aquí tengo los 1207, que es lo que yo quiero saber cómo varía. ¿Qué es lo que me va a cambiar en filas? Pues en filas me va a cambiar el 1120. Es lo que yo iría colocando de forma horizontal. ¿Y qué es lo que me va a cambiar en columnas? Pues en columnas me va a cambiar lo que es el porcentaje de retención. Le doy a aceptar, ¿veis? Y automáticamente pues me está saliendo cómo varían las cosas. Es decir, bueno, pues si este señor tiene un 10% de retención, en este momento que estaría cobrando, ¿cuánto? Como está cobrando 1.120, está cobrando 1.207,50. Si le aumentase 20 euros más, o 20 más, o 20 más, o, bueno, siempre que no alterásemos ese coeficiente de retención, pues yo tendría todas las posibilidades, independientemente de que la matriz de datos es fundamental o la tabla de datos es fundamental para la toma de decisiones, porque al final lo que hacemos con esto es tomar decisiones. Vamos a ver la segunda parte, aunque me extienda un poco más de esos 10 minutos que siempre me comprometo. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es la segunda parte, en el cual nos dice que tenemos una empresa, que es el método del direct costing. Tenemos 560 unidades que vendemos a 45 euros, son 25.200 euros. El coste variable por unidad es de 27, que son, eso, para que entendáis una cosa, sería el coste de materiales. Si, por ejemplo, cogemos un libro, pues sería el coste de papel, de impresión, tinta, es decir, todo aquello que varía en función de lo que es la actividad. Y tendría un beneficio o un margen, perdón, de 10.080. ¿A esto qué le tengo que quitar? Le tengo que quitar lo que son los costes fijos. Pues bueno, nos dicen que son 150 y la verdad es que son muy poquitos prácticamente. Es decir, pero bueno, vamos a ser fieles a lo que nos está diciendo el supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dice, oye, ¿qué nos va a pasar con los 9.930 si el coste fijo pasara de 100, 125, 150, 175 o 200? Pues para eso tenemos que coger y decir, bueno, análisis de hipótesis, tablas de datos, ¿y qué es lo que está cambiando en columna? Porque solo tengo una variable. Pues estoy cambiando lo que son los costes como fijos, ¿veis? Y entonces aquí me estaría diciendo, para 150 son 9.930 y en términos de 25 euros, pues aumenta y disminuye en función de lo que aumenta o disminuye el coste fijo.
Les digo que el ejemplo, pues hombre, se podría mejorar un poquito. Pero bueno, aquí lo tengo preparado, lo voy a borrar para volverlo a hacer. Ahora nos dicen exactamente lo mismo, pero nos dicen, mira, ahora lo que queremos saber es qué pasaría si los costes variables variasen de qué, de 21, 24, 27, 30, 33 o 36. Por ejemplo, un coste variable sería pues en un mueble la madera. Es decir, imagínate que aumentan los precios del coste de la madera. ¿Por qué es un coste variable? Porque tú a la hora de pagar, en función de las sillas que produzcas, tu coste aumentará o disminuirá. Pero el coste por unidad es fijo. Es decir, el coste variable varía con la producción, pero es fijo por unidad. Para que nos entendamos, que la silla te va a costar concretamente, si aquí estamos hablando que nos cuesta 27, ¿qué pasaría si aumenta o disminuye? ¿Y qué puedo hacer yo aparte de esto? Pues simplemente sé que el precio lo puedo tener 40, 42, 44, 46, 48, 50. Entonces yo quiero saber cómo interactuaríamos con todas esas variables. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a la parte de análisis de hipótesis, tabla de datos y decimos, a ver, ¿qué es lo que cambia en filas? Pues lo que cambia en filas es el precio. ¿Qué es lo que cambia o quiero estudiar en columnas? El coste variable. Le doy a aceptar, ¿veis? Y aquí nos sale, bueno, pues para cada diferentes tipos de costes y para diferentes tipos de precios, nos está dando todas las opciones que nosotros, en definitiva, pues si lo entiendes, podríamos coger y podríamos tener dentro de lo que es el programa y podríamos coger y ir calculando una con una. Con tabla de datos, lo que consigues es que todo esto sea de una forma mucho más rápida porque automáticamente te lo está calculando, pues bueno, ¿ves? Pues al 21, bueno, costes más bajos, beneficios más altos, costes más altos, bueno, pues serían y precios más bajos, pues sería 2090 sería el mínimo o el pésimo y 16.090 sería el máximo óptimo. Hombre, si consiguieses vender, es tan fácil como decir, si consigo vender mis sillas a 50 euros y los costes los reduzco a 21, pues fíjate cómo varían tus beneficios. Pues eso fue todo. Gracias por tu atención. Un nuevo capítulo de este curso de Excel para principiantes. Encantado de tenerte por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.